Buenas tardes, economista Lor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Mina y yo les voy a hablar acerca de la casa propia y los precios de la vivienda. Si bien sabemos, la tasa de interés influye bastante al momento de querer adquirir una casa propia. 8 de cada 10 ecuatorianos que buscan una propiedad quisieran comprarla, pero al momento de querer concretar la adquisición no es nada fácil. En Ecuador, el 84% de quienes buscan un inmueble está interesado en comprar, sostiene una encuesta del portal Plusvalía. El 16% restante requiere una propiedad para alquiler. Si bien hay intención de compra, concretar la adquisición es más complicado. El 25% de los ecuatorianos encuestados afirman que quisieran adquirir una propiedad siempre y cuando bajen la tasa de interés de los créditos hipotecarios. El 23,9% de los ecuatorianos lo haría si logra la flexibilidad en el pago del inmueble, mientras que el 22,6% lo compraría si logra obtener un descuento durante la negociación. La encuesta se realizó a 5.126 latinoamericanos y fue publicada en abril del 2023. Los resultados se muestran tanto en escala regional como por países. Aquí pueden ustedes visualizar la pregunta que se hizo. Fue, ¿qué facilitaría tus planes para cambiar de propiedad? El 25,5% respondió que una reducción de las tasas de interés de créditos hipotecarios. El 23,9% respondió que desearían tener mayor flexibilidad en el pago del inmueble y el 22,6% necesitan tener descuento en el alquiler o en la compra. El 10,5% respondió que necesitan la normalización de la vida tras la pandemia. Y el 8,8% respondió que un aumento de los ingresos mensuales. Una propiedad no solo se adquiere para vivir. En momentos de escasez de la posibilidad también de que un departamento alquilado y situado en un buen lugar se convierta en una fuente de ingresos. Ahora les voy a hablar acerca del precio. El estudio revela que el 34% de los latinoamericanos que están interesados en mudarse en este momento sienten que el precio actual de las propiedades es un obstáculo. Eso se debe a que los ingresos han disminuido por la caída de las ventas, la reducción de la jornada laboral y la pérdida de empleo, por las restricciones de movilidad y de distanciamiento derivados de la pandemia del COVID. Esa relación contrasta con los precios del mercado, del metro cuadrado o con las tasas de interés de los créditos hipotecarios que se han mantenido o han tenido reducciones mínimas. En Quito, el precio promedio del metro cuadrado de un inmueble es de $1.200 aproximadamente, lo que equivale a 3 salarios básicos. En el caso de Quito, a una persona que gana el salario básico, incluso se le dificultaría comprar un inmueble en Chillogallo, que es una parroquia donde el metro cuadrado cuesta $633. Este vendría a ser el más bajo de la capital. Aquí pueden observar el precio promedio de venta de inmuebles en las parroquias de Quito. Como más bajo tenemos a Chillogallo y como más alto, con un costo de más de $1.600 desde el sector de Cumbayá. En marzo del 2021, la tasa de interés activa efectiva para el segmento inmobiliario en la banca privada fue del 9,39%, según el Banco Central. En mayo, la tasa de interés para préstamos hipotecarios y para viviendas populares del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, experimentó un alza al pasar del 5,9% al 6,7%. Aunque esta medida se encamina a ser revocada tras la salida de Diego Borneo, que es el gerente general del BIES. El segmento de vivienda popular está conformada por dos tipos de casas. La primera es la vivienda de interés social BIS, con un valor comercial de hasta $71.064, y la segunda es la vivienda de interés público, VIP, con un valor comercial de entre $71.064 y $91.368. ¿Cuáles son los efectos que dejó la pandemia acerca de este tema de la adquisición de casas? El 17% de latinoamericanos interesados en mudarse en medio de la pandemia quiere hacerlo para buscar aire libre.
Según plusvalía, el 12% de los encuestados se cambiaría de casa, que se cambiaría de casa quisiera tener más espacio, lo que esto responde a las medidas ya sea de confinamiento, de teletrabajo y de clases virtuales para evitar así contagiarnos de COVID-19. El 16% de los encuestados, en cambio, lo haría para vender su propiedad y obtener ingresos, mientras que el 15% se mudaría en busca de un inmueble propio. Aunque esto también varía según la ciudad y el estrato socioeconómico de las personas. En Quito, por ejemplo, al momento de comprar una nueva casa o departamento en segmento de población con más ingresos, busca amplitud, cambio de sector residencial, seguridad y áreas comunales. Aquí pueden ustedes visualizar los factores determinantes para la compra de una vivienda nueva. Ahora vamos a realizar un análisis de la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil, al momento de comprar un inmueble, las personas de clase media priorizan la seguridad. Un factor determinante es que el 35% de los robos que se cometen en Ecuador ocurren en Guayaquil, según el Ministerio de Gobierno. Otros factores que los guayaquileños toman en cuenta, les voy a poner aquí son la cercanía del sector financiero, centros comerciales y el estatus social de la zona residencial. Como podemos ver en los factores determinantes para la compra de una vivienda nueva en Guayaquil, vendría a ser la seguridad, con un poco más del... Una de las inversiones más deseadas y solicitadas por los ecuatorianos son las viviendas, después de los autos. Sin embargo, adquirir una propiedad es una gran inversión. Como les mencionaba, en Ecuador se paga casi el doble por el interés. Existen bastante también dudas y miedos por el cambio que puede representar las finanzas personales. Para la compra de una casa se debe primero determinar las posibilidades financieras. Recordemos que es bien importante tener en cuenta que uno solo se debería endeudar hasta el 40% de sus ingresos, ya que si ese monto es superior, eso se consideraría un sobreendeudamiento. Una vez determinado ese valor, recomendamos también dos métodos posibles de pago. Adquirir una casa por medio de un plan de cuotas en una constructora para poder dar el 30% de entrada. Y la segunda opción es con una institución bancaria, donde las personas se propone un ahorro que serviría para cubrir el pago de la entrada. A continuación les voy a detallar unos consejos para poder planear una compra de una vivienda. Saldar las deudas actuales. Esta acción permitiría disponer de más dinero ahorrado para la entrada de un inmueble, sino que también será parte fundamental durante su adquisición. Cuando se solicita un crédito hipotecario, la institución financiera involucrada consultará el historial académico, perdón, crediticio con la finalidad de conocer el comportamiento respecto a las deudas pasadas. Tener un compromiso pendiente de pago puede ocasionar que el crédito que se te otorgue sea menor al que esperas. Otro punto bien importante también es trazar un plan de ahorro. Es recomendable hacer una autoevaluación financiera en familia, en donde se escriba en un cuadro los ingresos y los gastos que como familia tiene. A partir de esto se puede destinar un porcentaje de ahorro que no afecte el monto de los gastos básicos y personales, que esto sería lo ideal, pero obviamente por falta de conocimiento, por falta de responsabilidad, por falta de dedicación, nos quedamos sin un centavo todo el mensual. Y ahí es cuando ya no podemos ahorrar y nos tocaría endeudarnos más del 50%, como les había comentado. Ahora, si nosotros guardamos un pequeño sueldo, un pequeño porcentaje de nuestro sueldo, nos estaríamos ahorrando para dar una entrada a una entidad financiera que trabaja en compra y venta de casas, y ahí el valor final vendría a ser un poco menos. Porque obviamente si queremos ahorrar para toda la casa los $80,000, estaríamos hablando de un plazo bastante largo. Otro punto bien importante también es conocer las opciones de financiamiento. Aunque nosotros quisiéramos adquirir nuestra primera casa de contado, como les acabo de mencionar, no es posible. Bueno, no siempre vendría a ser posible. Por eso debemos conocer las oportunidades que nos brindan las instituciones financieras para acceder a un crédito que nos permita hacer esta inversión con los mejores plazos y tasas de interés.
Otro punto también bien importante es ser paciente y buscar varias opciones. Esta es una fase crucial y súper importante a la hora de planear la compra de una casa. Em, Vamos a escribir, vamos a coger un lápiz y apuntar cuáles son las características que queremos que nuestra vivienda tenga. Y vamos a empezar a buscar proyectos semejantes, porque obviamente no todos tenemos los mismos gustos. Estos serían uno de los puntos importantes para conocer, para poder adquirir nuestra vivienda, nuestra casa propia. Y lo más importante, como les menciono, sería el ahorro de una pequeña porción de nuestro sueldo para así poder pagar de contado una casa. Obviamente, si más que sea poder adquirir nuestro terreno y ya ahí poco a poco ir, aumentando el tamaño, construyendo los pisos, etcétera. Ya, ahora les voy a hablar también de un tema bien importante que tiene como título Una generación sin hogar, el difícil sueño de una casa propia para los jóvenes ecuatorianos. La precarización laboral, continuas crisis económicas y el precio desorbitado del sueldo y del suelo en Latinoamérica han hecho que comprar una vivienda sea casi imposible para las nuevas generaciones. En nuestro país se ofrece un abierto a la sección de América Futura por su aporte informativo diario y global sobre el desarrollo sostenible. En julio, en julio del año 2021, en Quito, Ecuador, voy a hablarles de un caso de un señor economista que acababa de cumplir 30 años y aunque lleva casi una década trabajando de manera formal como funcionario público, cree que es imposible que algún día pueda conseguir el sueño postergado de la vivienda propia. Ni siquiera pensarlo. Prefiere el alquilar y rogar para que en algún momento los precios de los departamentos bajen. Jonathan tiene ahora 35 años, es de Ecuador y a diferencia del economista que les mencioné al principio, no tuvo acceso a la educación superior. Trabaja como portero de un edificio de Miraflores, distrito del Metropolitano de Quito, y vive en un mini departamento alquilado a 20 kilómetros de su trabajo, junto a su esposa e hijos. Sobre la idea de comprar una casa en un futuro, Jonathan responde que sin entusiasmo es súper difícil para mí. Lo máximo a lo que aspiro es a comprar un terreno e ir construyendo de a poco una casa. Los dos, el economista y Jonathan, son dos hijos de un continente que en los últimos 50 años ha crecido exponencialmente, de forma tan desordenada y poco planificada, que pareciera haberles arrebatado a los jóvenes del sueño de acceder a una vivienda digna. Para un psicólogo que tiene como nombre Francisco Sabatini, doctor en la planificación urbana de la Universidad Central del Ecuador, es profesor también de la Universidad de Bio de California. En Latinoamérica, él hizo un anuncio, hizo un, eh, un, escribió un libro, ¿cómo fue el nombre? Un artículo en el que dice que Latinoamérica en los 30 años ha supuesto una explosión urbana sin precedentes que se ha traducido en un crecimiento desordenado y sin planificación urbana sostenible, generando profundas brechas sociales y un grave problema, tanto de la dificultad de la población para acceder a la vivienda como de la prevalencia de asentamientos precarios y ocupación ilegal de forma de tierras. Lamentablemente, las políticas económicas neoliberales globales sumadas a la crisis financiera de las últimas décadas le han hecho que la vivienda deje de ser meramente un bien físico y se convierta también en el activo financiero que más renta hoy. Y ello ha generado que los precios de suelo y la vivienda se disparen, negándole la oportunidad a los millones de acceder a una vivienda propia. Quien agrega que, voy a agregar que a diferencia de Europa y Estados Unidos, en Latinoamérica no existe una tradición de mercado de alquiler potente.
En cambio, el acceso a la vivienda, el acceso a la vivienda en propiedad, sea de forma legal o ilegal, de acuerdo al experto, esto sucede porque históricamente nuestros países economías, eh, han tenido economía inflacionaria inestable y que generan inseguridad financiera a las familias, sobre todo a las más pobres. Para el latinoamericano, la vivienda es mucho más que un hogar, un bien o un activo financiero. Es un seguro de vida y al mismo tiempo una pensión y aquello que le vas a dejar a tus hijos. Ya, vamos ahorita a hablar del caso de la clase media, esta clase media ha crecido exponencialmente en la región en los últimos 30 años. Es parecido, aunque responde a distintas causas. Vamos a afirmar que la informalidad y la precarización del trabajo formal han hecho que los jóvenes tengan menos acceso a financiación. En los 80 en toda América Latina, la hiperinflación hizo que desaparecieran los créditos hipotecarios y así, de golpe, se acabó la producción de vivienda masiva. Casi 40 años después, vemos las consecuencias. También un sociólogo peruano que se nombra Julio Calderón Cockburn explica que las nuevas políticas urbanas en América Latina aplicadas en los 90 dejaron de lado el modelo de Estado constructor que adquiría tierras, desarrollaba emprendimientos e implementaba mecanismos financieros para la deuda. Este fue el reemplazo por subsidios a la vivienda que se explicaron en la Fundación de Demanda de países como Chile, México, Perú y Ecuador o por un sistema de carga-beneficio a manera de plusvalía, como sucedió en Colombia, que permite que el Estado capte fondos para nuevos proyectos. El problema de subsidios a la demanda es que el precio del suelo formal crece y para mantenerla en rentabilidad y no perder el bono de subsidio, las inmobiliarias construyen vivienda de interés social lejos de los centros urbanos. Entonces vemos como en México que se habla de 5 millones de viviendas sociales que fueron adjudicadas, pero no fueron ocupadas, porque la gente no quiere vivir a 20 kilómetros de la ciudad y prefiere irse a los centros a vivir a vivir en cuartos, perdón, de alquiler o construir un nuevo piso en la casa de sus padres. Esta política fue insuficiente para atender el déficit de la vivienda. Ahora vamos a hablar un poquito más del tema de la Ciudad de México, que ha lanzado recientemente una consulta pública para los actores sociales, económicos y políticos presentes, sus opiniones y propuestas para el Programa General de Ordenamiento Territorial 2035, que guiará el futuro de una ciudad a medio plazo. Es decir, la Ciudad de México está ideando un plan para el 2035 para eh, ayudar, tener ayudas sociales, económicas y políticas. La consulta está abierta durante 4 meses y vamos a próximamente a poder analizar todo lo que los 21 millones de habitantes que residen en México tienen que decir. También es bien importante recalcar que la corrupción ha imperado en las últimas décadas en la Ciudad de México, como bueno, en todo el mundo. Yo les hablo de este tema porque me pareció bien importante la idea de gobierno el proyecto que tienen a futuro, que está más enfocado en seres urbanos, como les acababa de mencionar. Muchos proyectos se construyen sin esperar los usos de suelo, las alturas permitidas y otras normas urbanas. Sin embargo, en gran medida ha sido flexibilizada y ambigüedad del marco jurídico considerando por el legislativo local, lo que ha permitido que los inversionistas inmobiliarios construyan lo que quieren en cualquier parte de la ciudad, a pesar de la opción ciudadana, como tenemos, como les acabé de mencionar. En mi opinión, el proyecto del cual les estoy hablando, que tiene como nombre Programa General de Ordenamiento Territorial, se ha propuesto para consulta. No contiene ninguna visión utópica, ni radical, ni audaz sobre la ciudad de la que les estoy mencionando, que es la Ciudad de México, el cual tiene como nombre este proyecto, como su tema también es la Ciudad de México del futuro.
¿Cómo se esperaría de un gobierno? Es decir, quisieran que esto se cumpla, o sea, que algún gobierno diga, voy a poner como proyecto el Programa General de Ordenamiento Territorial, pero no hay ninguna propuesta para que la gestión del agua, que aproveche los 6 meses de lluvia y frene la necesidad de importarla de cuencas lejanas, tampoco sugiere cómo reducir la cantidad de automóviles en las vías públicas, así como la contaminación. En este plan contrasta el discurso de la visión, misión y objetos, la ciudad de derechos, igualitaria, próspera, sostenible y de paz y de justicia, con la batería de 16 instrumentos y mecanismos diseñados para continuar facilitando los negocios inmobiliarios. Estos encarecen el suelo y la vivienda, profundizan las históricas desigualdades y la segregación socioespacial, desplazan a la población los comercios y servicios de barrio y amenazan a la integridad de muchas edificaciones y sus áreas urbanas designadas como patrimonio. La industria de la construcción tiene un importe de peso económico en el Producto Interno Bruto local y del impuesto sobre bienes inmuebles. Es una de las principales fuentes de ingresos de la capital. Sin embargo, la visión de futuro que este programa ofrece como única vía de desarrollo es lo que los inversionistas inmobiliarios construyen más y más de lo que estipulan las normas urbanísticas, a cambio de un pago o de generar una vivienda incluyente, en realidad inalcanzable por su precio para la mayoría. Así que este programa garantiza continuar con la producción del despilfarro urbano. Además, fiel a la praxis de la izquierda desde hace 25 años, los instrumentos de participación ciudadana institucionalizados no son vinculantes y dejan la toma de decisiones a las autoridades. Así, uno de los artículos transitorios de esta convocatoria y de consulta señala que serían integradas únicamente las opiniones y sugerencias ciudadanas. Diversas organizaciones de residentes demandan que este programa sirve para detener el proceso de gentrificación y encarecimiento de los alquileres. Como último aspecto que constituye una demanda central de la aprobación es la necesidad de transparentar las normas urbanísticas que han permitido la edificación de megaproyectos en prácticamente cualquier sitio y dejan en estado de indefensión a los residentes frente al cartel inmobiliario. Eso sería todo, compañeros. Gracias por su atención prestada.